Bienvenidos a todos. Les quiero presentar al psicólogo Jaime Gamboa, que es psicólogo clínico con especialidad en neuropsicología. Tiene más de 30 años de experiencia en atención a personas con algún tipo de discapacidad. Es especialista en psicodiagnóstico en trastornos del espectro autista, trastornos de déficit de atención, ansiedad y depresión. Y también ha trabajado mucho en evaluación de capacidades remanentes en personas con discapacidad para, para la integración y la incorporación de tipo laboral. Jaime trabaja con nosotros, colabora con nosotros en AVER, desde el punto de vista clínico, con los familiares y con los pacientes que tratamos, así como desde el punto de vista de educación para los profesionales que nos dedicamos a visión baja. Entonces, vamos a escuchar a Jaime, que tiene una amplia experiencia en el manejo de las emociones y la discapacidad. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias por colaborar con AVER en este webinar, en donde estamos muy contentos por la participación de todos nuestros colegas de cualquiera de las especialidades que se dedican a la rehabilitación y a la atención de los pacientes con discapacidad visual. Buenas noches, bienvenido, Jaime. Gracias, Lulu. Pues muchas gracias a todos. Espero que después de esta pequeña plática, que cuando menos se salgan con un poquito más de dudas y acerca de los que elegimos ya desde hace algún tiempo, pues dedicarnos a atender a otras personas, ¿no? Como ustedes saben, cuando nosotros pues elegimos dedicarnos a algo que nos dé los elementos para ganarnos la vida, pues pensamos que tal vez elegimos por alguna casualidad, pero yo creo que la gran mayoría elegimos porque algo nos movía, porque algo nos atraía, porque simple y sencillamente nos queríamos poner pues a la orden de alguien más. Esto implicaba que tal vez tendríamos que elegir una carrera para estudiar y los que elegimos ser servidores de alguna otra persona y nos apasiona por eso y que además nos pagan, pues yo creo que son los caminos de la felicidad, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando nosotros atendemos a alguna persona que por alguna circunstancia de la vida, pues cursa con algún tipo de discapacidad o con el curso de alguna enfermedad? Pues esa relación se complica y se complica bastante porque en realidad pone en juego, pues no solo nuestros conocimientos que adquirimos a través de la academia o incluso a través de los años de experiencia. También se ponen en juego algunas cuestiones de nuestra historia, de la infancia, de la adolescencia, del estudio, del trabajo, pero también de cómo hemos sorteado el camino de las emociones personales. Entonces, la relación que se establece entre el personal médico o paramédico con alguna persona que aquí en México nosotros le decimos pacientes, en el sentido de que esperan algo que nosotros hacemos, ¿no? Pero la idea es de que en conjunto vayamos teniendo una idea de cómo ese paciente se transmute en alguien pues, más activo, más participativo de su propio proceso y que ese proceso de interacción entre el médico y el paciente a veces no es tan fácil como nosotros podemos imaginar. Yo creo que lo primero que tenemos que ver es preguntarnos, ¿cómo me impacta trabajar con personas, en este caso con alguna discapacidad de tipo visual, como es la visión baja o la baja visión? Pero en realidad tendremos que englobarlo casi con cualquier tipo de discapacidad. Y entonces la relación entre el médico y paciente, pues es una relación entre dos personas, pero una de ellas, pues ya depositó la confianza previamente en la otra, porque va en esperanza de quitar tal vez el dolor físico, el dolor emocional
o simple y sencillamente a lo mejor va en busca de algún consuelo moral. Y esto, pues en esas esferas se convierte a veces en una relación bastante complicada. Entonces, entonces, para llegar a un acuerdo, pues decimos que ese paciente, pues es un agente que va a buscar a un representante de salud con el objeto de descubrir qué es lo que le sucede. En ese sentido, si cursa con alguna enfermedad, pues espera que alguien le diga el diagnóstico que tiene, la cura que va a enfrentar o cómo va a mejorar la condición de salud o incluso cómo prevenir alguna enfermedad. Y créanme que esto es bastante complejo. Antes no se sabía exactamente cómo era el mecanismo de la persona que aparentemente iba a producir ese alivio, hasta que más o menos Sigmund Freud pues logró ver que se producían varios fenómenos. Él más o menos los describe, los estudia y más o menos aplica un sistema para poderlos abordar. Y él dice que, bueno, pues que hay un fenómeno que llamó una cuestión de transferencia, que es fundamentalmente una relación sentimental que desarrolla el, el paciente por su médico y que ese se produce por el desplazamiento de algunos afectos de una persona a otra. En este caso, la transferencia dice que es del paciente hacia el médico, pero es de contenido inconsciente. Entonces, ese fenómeno inconsciente, pues bueno, tiene que poner muy alerta al médico como generador de distintas emociones, de distintas ansiedades, o que él se debe dar cuenta del efecto que produce en su propio paciente, solo con el simple hecho tal vez de entablar una relación personal. Y como él decía ahí, lo riesgoso es de que se pueden transferir una serie de sentimientos que pueden ir desde el amor, la gratitud, la admiración, o incluso el odio o resentimiento, desconfianza. Entonces, eso pues implica que el personal sanitario pues, esté alerta a estos casos. Bueno, también decía que había unos fenómenos de contratransferencia, que es esos sentimientos que el médico o el personal de salud siente por su paciente y que también puede ser de naturaleza positiva o negativa, ¿sí? Y ambos, tanto los procesos que siente el paciente como el profesional de la salud, pues son inconscientes y a veces se dan inclusive hasta de forma automática. No necesariamente tienen que pasar por esa cuestión de entablar una relación larga, sino que a veces incluso se dan los primeros contactos, ¿no? Entonces, si tenemos esos conceptos, entonces tenemos que definir también que se da incluso una alianza terapéutica, que es un proceso interpersonal entre las dos personas para asegurar el fiel cumplimiento del proceso de atención a la enfermedad, a la discapacidad o al proceso de consulta por nuestro paciente, ¿no? Y eso implica que la actitud del médico o el paramédico, pues tenga que tener una actitud totalmente honesta. Eh, y entonces la relación que conlleva esa relación médico-paciente, pues básicamente es una interacción constante entre el profesional y el paciente, con el objetivo único de devolverle la homeostasis, la salud y encontrar ese equilibrio entre la enfermedad y bueno, esa salud anhelada. Entonces, esa persona va a acudir fundamentalmente, ya depositada incluso la confianza, inclusive antes de verlo, para decirle, oye, ¿cuál es mi diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento que debo de seguir? ¿Sí?
Yo recuerdo que hace algunos años, cuando nos tocaba pues, hacer nuestra rotación por los hospitales psiquiátricos aquí en la periferia de la Ciudad de México, este, nuestra defensa y nuestra gran ayuda en ese caso pues era nuestra bata. Entonces les decía que esos procesos inconscientes se dan de tal manera que inclusive nuestra bata pues es algo, un anuncio, una defensa, una ayuda y que nos identifica y que automáticamente casi nos deposita la confianza de nuestra paciente, que es una persona que nos va a hacer algún tipo de consulta. Entonces se decía que esa relación básicamente tenía dos pilares, ¿no? El respeto y la confianza mutua. Entonces, porque pues nadie va a ver a un médico que le dicen que es muy malo, que no es muy bueno en lo que hace. Vamos a ver, inclusive por comentarios de algunas personas que conozcamos, nos dicen, mira, él es un buenísimo médico y automáticamente ya creemos que es buenísimo. Y además no tenemos por qué juzgarlo antes, ¿no? Pero esos procesos se dan casi de manera inconsciente e inmediata. Esto va a determinar la manera que se va a relacionar o que se va a establecer esa relación. Normalmente, y hasta hace algunos años, se decía que ese era pues, un modelo bastante paternalista, donde el médico se entababa una relación vertical, el médico en la parte de arriba y el paciente en la parte de abajo, y entonces él decía absolutamente todo lo que tenía que hacer el paciente, ¿sí? Y así fue durante muchos años y se dice, por ahí hay algunos documentos que dice que más o menos en los años 50 esa relación empezó a tener tintes un poquito diferentes. Eh, ya había un poquito de mayor autonomía por parte del paciente para elegir tal vez al médico que más le conveniera o donde él sintiera la mayor confianza o donde él ya investigara los antecedentes o éxitos de algún médico y bueno, pues acudía a verlo. Entonces ya tenía más autodeterminación en acudir con alguna persona o con otra. Y ya ese paciente ya se va transformando un poco, ya participa más en las decisiones al respecto de su propia salud, ¿sí? Para algunos procedimientos, inclusive ya se hacen algunas condiciones de ley para que nos informen de la manera lo más consciente posible qué es lo que va a suceder, sobre todo cuando nos sometemos a algún tipo de cirugía, bueno, pues ya hay un consentimiento informado, nos lo traducen a palabras entendibles por cualquier persona normal, digámoslo así, y bueno, pues entonces hasta lo tenemos que firmar y decimos que estamos conscientes de lo que va a suceder. Ya veremos que eso, más adelantito, que eso a veces no es así, ¿sí? Pero ya hay una responsabilidad mutua, ya no todo está en el médico, que es el responsable de, sino que ya también el paciente es capaz de decidir y firmar algún procedimiento que se le vaya a hacer. Entonces, aún así, pues esto genera ciertas actitudes en el personal de salud, ¿no? Algunos pues siguen siendo con esa condición paternalista, ¿sí? Que debo de proteger, tratar al paciente como si no fuera una persona lo suficientemente madura como para ser participativo de su propio proceso de curación. Inclusive, pues dicen, bueno, se debe hacer lo que el médico manda, así a rajatabla. Algunos otros profesionales, pues son un poquito más agresivos, inclusive son enojones, ¿no? Toman decisiones a veces muy precipitadas y pues entonces generan también en el paciente pues cierto temor, ¿no? Porque, ¿qué va a decir el médico si no sigo las instrucciones al pie de la letra? Y entonces en las citas subsecuentes de valorar el proceso, inclusive van pues con cierta ansiedad, con cierto temor, etcétera, ¿no? Hay algunos profesionales que también son inseguros, dudan de su diagnóstico,
cambian de opinión frecuentemente sin una razón aparente, o inclusive los que van iniciando tienen por ahí poco conocimiento o poca experiencia y eso los hace tener una actitud de duda tal vez, ¿no? Pero entonces el efecto que causan esas actitudes en sus pacientes es que le van perdiendo poco a poco la confianza. Entonces, como ustedes ven, esa relación inicial, pues no es fácil. Es como si empezáramos a conocer a dos personas, pero una de ellas tiene una necesidad real, que puede ser física, emocional o incluso hasta moral, y recurren a la consulta de una persona que a veces es un especialista, pero que no es un robot, que no se despersonaliza y entra al consultorio y se vuelve en alguien frío, alguien inalcanzable. No, sigue siendo una persona con emociones, con pensamientos, con buenos días, con malos días, ¿sí? Con preocupaciones, con miedos. Entonces se trata aquí de que nosotros, como personal de salud, reconozcamos primero que pues tenemos una serie de condiciones personales que tal vez puedan limitar nuestro trabajo o incluso que no nos permitan desarrollar toda esa sapienza, toda esa habilidad que tenemos al atender a una persona. Porque entonces, ¿cuál sería el profesional ideal? Bueno, pues el ideal pues tiene todos los conocimientos y destrezas que demande su caso, siempre está actualizado, sí tiene una actitud un poco paternalista, protectora de su paciente, pero al mismo tiempo sabe tomarlo en cuenta, sabe escucharlo, sabe comunicarse con él y siempre le va a hablar con la verdad. Pero también tenemos que pensar, si hay tipos de médicos, pues también hay tipos de pacientes. Y aquí yo he puesto algunas características, pero créanme que son incontables, como somos las personas, ¿no? Algunos ya llegan con una gran carga de angustia. Bueno, que esa angustia primero pasó por algún proceso de ansiedad y ya cuando estoy angustiado, bueno, pues es que ya tengo algunos síntomas que tal vez ya no tengan nada que ver con mi enfermedad primaria, ¿no? Pues voy a llegar inquieto, nervioso, sudoroso, con taquicardia, ¿sí? Nada más por el simple hecho de ir al consultorio, ¿sí? Temeroso de lo que me vaya a decir, o inclusive cuántos de nosotros alguna vez alargamos alguna consulta médica por el temor que nos digan un diagnóstico que nosotros tememos, ¿sí? Tal vez algunos de nosotros hemos estado pues, en el papel de paciente, nos hemos visto del otro lado y créanme que pasamos por esas mismas emociones. No queremos saber si lo que tenemos es grave o no. Ya lo sospechamos tal vez, pero no queremos oír que alguien más nos lo diga. Entonces, también hay pacientes sugestionables, ¿no? Están temerosos de enfermarse, son muy susceptibles a presentar síntomas, pero si nosotros vamos escarbando poco a poco, vemos que el trasfondo pues, es meramente psicológico, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues explicarle la situación y referirlos con un psicólogo en el momento que nosotros nos percatemos de que ese especialista es necesario. Y bueno, desde luego, pues hay gente hipocondríaca, ¿no? Que tiene síntomas muy diversos, muy complicados, y a veces no hay ninguna conexión entre su situación física real o emocional, o a veces hay pues, ninguna conexión con algo. De repente se vuelve especialista en todos los temas, accede a todo tipo de información acerca de alguna enfermedad, de los posibles tratamientos, de las investigaciones que se han hecho al respecto como por ejemplo ahora, créanme que ya casi la gran mayoría de nosotros somos expertos en el COVID, ¿no? Ya sintomatología, infecciones, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar después de que salgamos de la pandemia? Que se van a destapar grandemente las ansiedades,
que tenemos que tener mucho cuidado con la gente adolescente porque entonces se está volviendo poco tolerante y los isuis, y todo eso nos acarrea un gran miedo, pero es por lo que estamos pasando, ¿no? Habría que ser más cautos y pensar siempre positivamente que esto tuvo un inicio y esta pandemia pues evidentemente tendrá un fin, ¿no? Pero ese paciente hipocondríaco les decía, pues no va a dar crédito a los resultados, siempre va a encontrar algo. Yo he encontrado pacientes que ven a su médico desde hace 35 años, ¿no? Yo en el campo de la rehabilitación tengo 34 años y Perdón, Jaime, ¿te puedes acercar otra vez al micrófono? Hay personas que no escuchan bien. Ok, Perdón, sí. gracias. Sí, ustedes me dicen, por favor. Aunque ya casi lo tengo dentro de la boca. Así está perfecto. Ok. Bueno, decíamos pues que no dan crédito a los resultados y muchas veces pues vamos a requerir pues que también algún psiquiatra intervenga con nuestro paciente. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros, desde nuestra especialidad, pues recibimos a una persona cargada de 1000 características, aunque probablemente ya con alguna visión de algún probable diagnóstico? ¿En qué momento yo como servidor de la salud, estoy consciente totalmente de mi identidad personal, de mis potencialidades, de mis habilidades, de mi sapienza? ¿Es realmente como la tengo hoy o me costó algún trabajo formularla y ser muy asertivo después en lo que yo haga? Entonces, pensamos que esa identidad personal pues sí influye en nuestra labor cotidiana. Entonces, hay una serie de características que van a definir a un individuo y le van a permitir reconocerse a sí mismo, tener una autoimagen, tener un autoconcepto. Y ustedes dirán, bueno, pero pues eso ya lo hicimos hace mucho tiempo. Sí, créanme que así es, pero muchas veces si nos llegan a preguntar, oye, ¿qué piensas de ti mismo? Ah, bueno, no, pues soy brillante en lo que hago. O fíjate que me falta tal vez aprender algo o definir un poco más acerca de mi persona, tengo que perfeccionarme en algo. Pero realmente esos que van a reconocer eso pues, son pocos. Eh, en el ambiente laboral, pues casi siempre nosotros, en nuestro campo, creemos que somos lo mejor que hay, que nadie nos supera y eso nos trae, sobre todo los que trabajan en alguna institución, y se someten a algún tipo de supervisión, casi siempre hay esa duda de, hoy ¿es mi trabajo o me estás revisando a mi persona? ¿No? Y bueno, y nos cuesta un poco de trabajo darnos cuenta de que pues siempre hay formas de mejorar el hacer las cosas. Pero créanme que esas actitudes están basadas en qué actitud personal tenemos con respecto a algo, a alguna persona, a algún proceso, etcétera, ¿no? Entonces, esa identidad personal que ya decíamos que sí es muy importante, el autoconcepto que tenemos, pues es base para construir un mejor juicio sobre nosotros mismos, ¿no? Y decíamos que esos juicios, aunque a veces no le tomamos mucha importancia, pero si realmente hiciéramos un examen de eso, nos remontaríamos incluso a nuestra infancia, en el transcurso de la vida, y vemos cómo nos ha ido y cómo nos ha ido formando ciertas actitudes a través de las experiencias que hemos tenido, ¿no? A través de las habilidades adaptativas que hemos tenido que poner en juego. Y entonces vamos aprendiendo, pero también vamos tornándonos con cierta actitud ante las cosas. Y decíamos hace rato, o sea, en realidad todos hemos pasado por algún proceso de ansiedad. Eh, y hay procesos normales de ansiedad, pero también hay algunos que se pueden rayar en lo patológico. Yo siempre he pensado que todas las personas que trabajamos con personas,
pero sobre todo los que trabajamos con personas que cursan con algún tipo de ansiedad, con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de miedo o con alguna problemática compleja, debemos de recibir un apoyo de contención emocional, de orientación, de que nos vayan haciendo el coaching al respecto de algo. Porque a veces pues no lo manifestamos, pero andamos cargando con una serie de ansiedades, de miedos que van obstruyendo nuestro trabajo, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, aquí yo pongo que los trastornos de ansiedad son muy frecuentes entre el personal el médico, del 20 al 30% ha presentado algún trastorno de ansiedad. Esas son cifras a nivel global. Se estima que el 60% de estos trastornos, pues a veces ni siquiera son diagnosticados. Ahí dice que incorrectamente diagnosticados, pero algunos de ellos ni siquiera son diagnosticados como tal, ¿no? Entonces esto hace que pues tengamos preocupaciones, incluso sufrimientos que no son necesarios, gastos excesivos en, no sé, en algún medicamento o en algún droga o algún alcohol que inclusive se está ocupando. Hace algunos años se hizo un estudio en la Facultad de Psicología de la Universidad de aquí de la Ciudad de México, que es la nacional, y se veía que entre la población de la Facultad de Psicología se registraban los índices más altos de alcoholismo y drogadicción, de homosexualidad, etcétera, ¿no? Y decían, bueno, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿por qué será? O sea, ¿será porque se desinhibe uno? ¿Qué sucede? ¿O es por un mal manejo del propio estrés de lidiar con problemas de otras personas? Entonces, pues, ahí está, ¿no? Nosotros sabemos que de base, todas las ansiedades pues, son miedo. Miedo a la crítica, miedo a no aceptarme, miedo a que no me acepten, miedo al fracaso, ¿sí? Al abandono, al no obtener los logros que yo he planeado, al no obtener esos resultados de mi yo ideal, ¿no? De mi yo que me exige que sea exitoso, que tenga reconocimiento por los demás, que sea querido, etcétera. Entonces, pues el miedo como alarma emocional primitiva nos dice, bueno, algo está sucediendo, ¿qué tienes que reconócelo para ver si lo puedes mejorar? A veces esos peligros, pues bueno, a veces sí son reales, a veces sí tenemos que mejorar alguna parte de nuestra persona que otros lo están observando, pues menos nosotros. Entonces, si tenemos el servicio de contención, pues bueno, seguramente que lo haremos consciente y haremos algo al respecto. Pero todos somos emocionalmente inteligentes. Yo pienso que sí. Hace algunos años, muchos años, se pensaba que la inteligencia era aquella persona que podía resolver problemas rápidamente, que podía entender las matemáticas rápidamente, que el lenguaje lo manejaba muy bien, que tenía ciertas percepciones espaciales para resolver trucos muy complejos, etcétera. Ahora sabemos que pues, hay varios tipos de inteligencia, que hay inteligencia social, que hay, sí, sigue siendo esa inteligencia para resolver adecuadamente las cosas, pero hay también inteligencia para adaptarme rápidamente a las cosas, a los procesos de trabajo, a los procesos sociales, a lo que es la vida cotidiana. Y lo cotidiana, pues también incluye nuestro trabajo. Entonces, si ya estamos analizando que nosotros tenemos ciertas características personales que las manifestamos en nuestro trabajo, el que hagamos, y si vamos a entender personas que llegan con un proceso de enfermedad, de discapacidad, y eso tiene que haber una relación que se ponen a interactuar, y entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Qué tan bien librado voy a salir de esa relación y qué tan bien librado va a salir incluso mi propio paciente? Porque él espera pues, un alivio, un confort, una comprensión incluso de mi parte. Entonces,
está bien que yo diga, oye, pues ¿para qué me sirven las emociones? Pues sí, porque esas emociones van a reflejar el mundo interno que traigo. Pero lo más importante también, tal vez, me van a ayudar a tomar las decisiones que tenga que tomar. Me van a ayudar a reaccionar rápido y certeramente a alguna situación inesperada o de peligro. O inclusive me van a ayudar a darme cuenta rápidamente de una situación inesperada de peligro de la persona que estoy atendiendo. Y se lo tengo que decir tal vez, con un poco de suavidad, pero objetivamente. Entonces, como ven, pues eso fundamentalmente van a servir para que nosotros nos adaptemos a ese medio ambiente y nos ayudan a actuar adecuadamente. Las emociones, le decía, pues muchas de ellas, las ansiedades, pues de base tienen algún miedo que nos sirve para reconocer ciertas situaciones. Por ejemplo, si nos dicen en el hospital, oye, pues fíjate que te quiere ver el director, híjole, he trabajado bien, llevo mis notas puntuales, mi expediente es bueno, nadie se ha quejado de mí. No, y muchas veces me quiere para decirme, oye, qué buen trabajo hiciste, o fíjate que la bata que traes hoy se veía muy bien. Pero ya la interpretación que yo hice en ese lapso de que me avisaron de ir a la oficina del director, pues bueno, si mi imaginación es muy florida, pues me va a llevar hasta donde ella quiera y seguramente que entonces mi ansiedades van a estar muy por arriba. Pero en realidad, si nosotros aprendemos a ser inteligentes, a pensar racionalmente, vamos a ver que esos hechos que nos suceden en la vida cotidiana y que van a ser tan triviales como el ejemplo que les pongo, o inclusive a veces sí muy importantes para hacer algo, si nosotros aprendemos a pensar racionalmente, seguramente que siempre vamos a tener una actitud muy favorable, no solo para trabajar, sino para relacionarnos con todas las personas. Entonces, así como le digo, otra emoción como la alegría, va a hacer que destaquemos esa situación placentera que me dio mucho confort, que me dio ganas de seguir disfrutándolo, viviendo, disfrutando, que inclusive en estas épocas del COVID, en que hemos pasado mucho tiempo encerrados, estamos de repente un poquito melancólicos porque recordamos situaciones de mucho placer en el pasado y todavía las vivenciamos, pero de repente nos situamos en la cuestión actual y digo, ya no he podido trabajar como debo, no he podido visitar a mis amigos, etcétera, y me pongo enojado. Y puede ser que después me ponga un poco triste. Y no, pues simple y sencillamente estoy un poquito melancólico, ¿no? Entonces, ese enojo pues nos indica que algo nos está molestando y que debemos de pasar a una situación mejor. Entonces, si nosotros vamos desarrollando y vamos reconociendo cómo somos, si vamos reconociendo las situaciones a las cuales nos enfrentamos, si vamos reconociendo cómo debemos de actuar para podernos adaptar más rápidamente, y no solo adaptarnos rápidamente, sino disfrutar la situación en la que estemos, sea cual sea, porque inclusive si estamos en una situación de riesgo, en una situación de estrés, en una situación de tensión, pues debemos disfrutar, darnos cuenta de esa situación y salir avante, salir bien librado, salir con cierta satisfacción de haber cumplido adecuadamente o de haber salido adecuadamente. Si no, imagínense ustedes la gente que está en las situaciones de urgencias en los hospitales. Si no se dan cuenta y si no se adaptan a esa situación y si no la disfrutan, probablemente sean personas que no deberían de estar en esa área o en esas circunstancias. Entonces decimos aquí que si llegamos a eso, pues la inteligencia emocional nos va a permitir tomar conciencia de nuestras propias emociones, pero también del entorno en el cual nosotros nos estamos desempeñando. Y si tenemos control de ese entorno, entonces nosotros vamos a tener todas las situaciones de podernos desempeñar adecuadamente, pero además de llegar a ese grado de satisfacción que se supone que nos tiene que dar el trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros
estamos en ese plan. Seguramente que las situaciones o las oportunidades de desarrollo personal y profesional que tengamos, pues siempre van a estar al alcance de nosotros y como profesionales, pues no vamos a estar así medio frustrados porque pues no tengo todos los logros o el reconocimiento que me merezco, ¿verdad? Y entonces pues voy a estar en una situación en la cual pues voy a tener que ir a trabajar en vez de disfrutar ir a trabajar. Y casi ya, finalmente, si nosotros en este curso que estamos planteando, la cuestión es que vamos a llegar a esa condición de analizar lo que es esa inteligencia emocional y podernos expresarnos no solo como profesionales de la salud, sino a nosotros mismos. Si podemos reconocer si, por ejemplo, algunos pacientes pues impactan negativamente en mis emociones, o si de repente pues ya no sé por qué, pero aquel chico pequeño me recuerda a mi sobrino y quiero hacer todo para resolverle sus problemas y que tal vez no lo logre y que tal vez me frustre esta situación. O cómo poder ser totalmente eficiente, certero, asertivo, sin llegar a despersonalizarme. Entonces, si nosotros a través de desarrollar esas habilidades, y digo desarrollar esas habilidades porque seguramente las potencialidades ya las tenemos, ya hemos llegado a donde estamos. Tal vez sería cuestión de pulir un poco más algunos aspectos o de descubrir algunos factores que ahí los tenemos. Porque como seres humanos, pues bueno, pues no somos perfectos, pero sí perfectibles. Y entonces, si llegamos a ese desarrollo interpersonal que nos dé empatía, que nos dé responsabilidad social, que nos dé relaciones interpersonales de calidad, que seamos flexibles, que seamos tolerantes al estrés, que seamos optimistas, ¿sí? Que tengamos una autoconciencia emocional, pues yo creo que vamos a estar siempre en esa periferia y al alcance del bienestar, de un funcionamiento emocional y social adecuado, de tener buen desempeño y finalmente pues de estar en un bienestar para nosotros mismos y para las personas que atendemos. Entonces, de eso, pero de eso se trata nuestro curso y eh, espero que algunos de ustedes lo pueda tomar, nos pueda acompañar y que vayamos descubriendo, pues incluso tal vez algunos talentos que no nos hemos dado cuenta que estamos o que le saquemos brillo a lo que ya tenemos y que nos ayude a ser unas personas mucho más equilibradas, mucho más humanas y más satisfechas de la labor que hacemos en beneficio de una persona que recurre a nosotros en busca de alivio, en busca de comprensión y tal vez en busca de crecimiento y de lograr esa ansiada homeostasis que todos buscamos en un momento en la vida. Pues hasta aquí llega mi invitación. Espero que les genere alguna duda, ¿verdad? Y que después tengamos la oportunidad de ahondar en cada uno de los temas que conlleva esta situación, que créanme que es compleja. Tenemos que irla revisando poco a poco. Entonces, estamos planteando hacer un curso y ahorita la doctora Lourdes Medina nos va a decir cómo estaría instrumentado. Pues hasta aquí yo llegaría al 1. Muchas gracias, Jaime. Sí, creo que todos hemos pasado por estos momentos al estar atendiendo a nuestros pacientes en donde, o al estar interactuando con los miembros de nuestro equipo multidisciplinario, en donde tenemos ansiedad, estrés, miedo, nos sentimos insuficientes quizás, en fin. Y por eso es nuestro interés en compartir con todos ustedes
un curso en donde exploremos todas estas situaciones un poco más a fondo. Este curso será los jueves 8, 15 y 22 de octubre de las 19 a 21 horas y los temas que se abordarán serán relación sana con el paciente, desarrollo de la identidad personal, ansiedad normal y patológica y concepto de depresión y efectos de la iatrogenia. ¿Cómo podemos ser mejores profesionales sin perder la humanidad? ¿Sí? Están invitados, el registro será igual que hicieron el registro de esto, de todas formas circulará esta información en nuestras redes sociales y estamos abiertos para cualquier comentario. No sé si habrá ahorita algunas preguntas que surjan, Jaime, y quieras responder. Sí, con gusto. Si hay alguna. Bueno, hay saludos de diferentes países y de diferentes estados de la República y nos da muchísimo gusto. Y si hay alguna pregunta que quieran compartir, tenemos unos minutos, unos 10 minutos para poder hacer comentarios de lo que ustedes quieran en estos momentos. ¿O se quedaron en una introspección? Ok, tenemos una pregunta. Sí. Hola, Rox. Cuando el paciente es el niño y el adulto es quien bloquea, la estoy leyendo tal cual, ¿eh? Y el adulto es quien bloquea la atención debido a que no puede aceptar que su hijo tiene una discapacidad visual, entre paréntesis, no nos permite intervenir a tiempo. No sé si te queda claro, Jaime. Sí, inclusive es parte de un tema del otro curso que damos, que es cómo impacta la presencia de la discapacidad en la familia. Claro. Pues desde luego, la persona que va a tener un hijo, o que está esperando un hijo, pues siempre está esperando algo idealizado. ¿Y qué sucede cuando ese hijo idealizado, pues no es el que él ya pensó en, el que ya tuvo en su interior, en su pensamiento, etcétera? Y de repente, pues ya no es el que le creó esos pensamientos agradables, felices, y de repente tiene algo que él no había contemplado. Entonces, generalmente se recurre al un mecanismo de defensa el más arcaico, que es pues, negar las cosas. No, pues se va a recuperar, no, pues el médico se equivocó, no, pues tal y tal. O en algunos casos, inclusive llegan a subliminarse, ¿no? Bueno, pues es un regalo de Dios y lo voy a tener muy bien protegido, pero no voy a hacer todos los procesos que impliquen la atención, educación especial, rehabilitación, etcétera. Y sí es muy común que en ambos casos, tanto en la negación como en la sublimación, se boicoteen incluso los propios tratamientos. Entonces, la atención del profesional es fundamental que la prolongue hacia la familia casi al mismo tiempo que está atendiendo al niño afectado, para tener unos buenos resultados, ¿sí? Espero que haya... Tenemos otra pregunta, Jaime, que si nos podrías hablar un poco del manejo de la culpa por parte del clínico y del paciente. Sí, bueno, hay... tema la culpa. Sí, es un buen tema. Aquí en México hay un chiste, ¿no? Que dicen que la culpa era una chava tan fea, tan fea, tan fea, que le decían la culpa porque nadie se la quería echar, ¿no? Y así es. El hecho, por ejemplo, y lo observamos más, por ejemplo, en las enfermedades de tipo, algo que tenga que ver con lo genético. Por ejemplo, en el aspecto de rehabilitación, pues están todos los casos de la distrofia muscular de tipo Duchenne. Las mamás viven con una culpa entera, ¿por qué? Porque los médicos dicen que es algo inherente al cromosoma X. Y entonces la mujer es la que le pasa la enfermedad al niño varón, y ese niño varón se va a deteriorar tanto que muy bien cuidado y bien atendido, pues va a fallecer eventualmente de un paro cardiorrespiratorio en la adolescencia.
esas madres viven con una culpa terrible, o sea, es necesario darles un asesoramiento específico para decir, mire señora, pues sí, así es la naturaleza de la enfermedad, pero usted no tiene nada que ver con ello. O en ciertas sociedades, como en muchos de nuestros países latinoamericanos, donde todavía está muy arraigado el machismo, pues no, es muy fácil que el hombre desplace una serie de mecanismos y culpe directamente a la más débil, que en este caso es la mujer. Pero déjenme decirles que esa culpa traducida en el golpe fuerte que da la discapacidad en el seno de la familia a veces es tan violento que la desgaja, la deshace muchas veces. Y algún miembro de la familia se van los papás, pero en algunas ocasiones también se van las mamás. Entonces, esa culpa me va a instaurar tal vez en sobreproteger, sobreactuar en favor de ese niño con la discapacidad, a expensas tal vez de ir dejando de lado a los otros hijos, a la pareja, tal vez renunciando al trabajo para poder estar yo todo el tiempo con él, con las implicaciones tal vez que esto crea, porque pues, tener un niño con una cierta discapacidad, pues es caro, muy caro. Entonces, sí tiene varios tintes, varios puntas esa palabra de culpa que pues, amerita el tratamiento en un curso, que lo hacemos en el curso de cómo impacta la discapacidad en el seno de la familia. Hay muchos comentarios de felicitaciones y de agradecimiento por los conocimientos y por la experiencia. Muchas gracias. Nos preguntan que si el material se enviará. Se ha grabado, este webinar se ha grabado, se va a hacer una edición y será subido a YouTube y le será enviada la información a todas las personas que participaron en el webinar. Okay. ¿Algún otro comentario o pregunta, chicos y chicas? Pues creo que ya no, y entonces quizás podamos dar por terminado este webinar, que ha sido estimulante, nos ha dado mucha materia para pensar, empezar a analizar cómo estoy realmente, estoy enmascarando, tengo miedo, tengo ansiedad, cuál es mi manera de estar canalizando el estrés cuando estoy atendiendo a los pacientes con visión baja. Me voy a hacer galletas, me voy a hacer yoga o me voy a hacer deporte, pero bien, qué bueno que ha quedado claro para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por su entusiasmo y básicamente por sus ganas y su dedicación de hacerles la vida mejor a las personas con discapacidad visual. Las esperamos entonces los jueves 8, 15 y 22 de octubre de 19 a 21 horas para profundizar en estos temas que hemos tocado ahora con Jaime. Él será directamente quien estará a cargo de este curso y estamos en comunicación, por favor, con nuestras redes sociales para todos los cursos que estamos programando para ustedes. Muchas gracias a todos los integrantes de este webinar. Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia y por tu comunicación tan clara. Al contrario, el agradecido soy yo y espero que algunas de las personas que ahora nos acompañaron también nos acompañan en el curso y ojalá que contribuya, aunque sea con un poquito de